Hola, en esta oportunidad vamos a continuar viendo herramientas de diseño que nos van a servir para el trabajo práctico integrador. En particular, hoy vamos a ver la matriz de decisión, que va a ser una herramienta práctica e importante para tomar decisiones en situaciones donde tenemos múltiples criterios con diferente ponderación para cada uno. Para entender en qué momento tomamos la decisión en un problema de ingeniería, repasemos brevemente el proceso de diseño. El primer paso es siempre la formulación de problema, un paso que muchas veces se suele subestimar, pero que nos puede llevar a tomar decisiones subóptimas. Es decir, si nosotros no definimos claramente y correctamente el problema a resolver, podemos llegar a elegir soluciones que no son las mejores porque habremos descartado por una mala formulación de problema aquellas que sí son las mejores. En el segundo paso tenemos el análisis del problema. Aquí, una vez que ya lo tenemos definido, nos ponemos a interiorizarnos sobre las distintas variables, en qué rango pueden variar, la interrelación entre esas variables, entender cuáles son las, los parámetros de diseño sobre los que puedo trabajar, cuáles son aquellos parámetros de performance a los cuales el cliente le presta atención. Y aquí una herramienta muy interesante que vamos a ver en otra clase es el QFD. Luego tenemos la búsqueda de soluciones alternativas. Aquí es donde empezamos a pensar cuáles son eh, todas aquellas soluciones que pueden ser viables para nuestro problema. La idea de este paso es que se nos ocurra la mayor cantidad posible de soluciones. Todas esas soluciones que cumplan con las restricciones que fueron analizadas en el paso 2 del problema. No empezamos todavía a valorarlas y decir esta es mejor que esta otra, sino que el fin de este paso es tener la mayor cantidad de soluciones posibles. Y el cuarto paso, que es el que nos convoca hoy, es la fase de decisión. Aquí es donde vamos descartando algunas de esas soluciones que aparecieron en el paso 3 y la salida de este paso es tener una solución que si tomamos bien la decisión va a ser la mejor de todas las que se nos habían ocurrido antes. Todavía no nos pusimos a trabajar en detalle sobre esa decisión, sino que aquí eh, las evaluamos de manera conceptual a cada una. Y por último, el quinto paso y el final es la especificación de la solución. Aquí es donde pasamos nuestra decisión a un informe, a planos, explicamos, hacemos un cálculo y un dimensionamiento más refinado y presentamos nuestra solución al el destinatario, ya sea a nuestro jefe que va a decidir sobre si esta decisión se aprueba o no. A cualquiera que tome la decisión. Y tenemos que tener en cuenta también quiénes son los que van a utilizar nuestra decisión. Si es una máquina dentro de una fábrica, bueno, los operadores de esa máquina. Tenemos que tener en cuenta todas aquellas personas que vayan a requerir y vayan a leer nuestra especificación. Como les decía, en particular nos vamos a centrar en el punto 4, en la fase de decisión, porque vamos a ver una herramienta que va a ser muy útil para este punto. Aquí les expliqué muy brevemente el proceso de diseño para un problema de ingeniería en particular. Perdón, en general. En particular, en nuestro trabajo práctico integrador, la formulación del problema ya va a estar resuelta porque va a estar muy claramente definida en la consigna. Sí van a tener que trabajar en el análisis del problema, a pesar de que las restricciones están aclaradas en las consignas, como así también los criterios, pero van a tener que masticar un poco esa información para poder entender cuáles son esas variables de diseño que impactan más sobre la visión del cliente, que en este caso va a ser nuestra compañía que nos está encargando la solución del problema. En el paso 3, la búsqueda de soluciones alternativas,
no tienen demasiado, a ver, está un poco restringida la creatividad, ya que las soluciones que pueden plantear salen en base de combinaciones de partes a partir de los catálogos que les va a otorgar la cátedra, pero piensen que en un problema de ingeniería en general no hay límites en función de lo que se les puede ocurrir. Aquí, para acotar un poco el problema, lo que hicimos fue que puedan diseñar a partir de la selección de partes que van a tener en estos catálogos. La fase de decisión, como les decía, es algo que sí van a tener que tomar, y además no solo van a tener que tomar ustedes en cuanto a las diferentes alternativas que se les puedan ocurrir, sino que también la fase de decisión la va a utilizar la compañía barra, en este caso la cátedra, para decidir cuál de las soluciones planteadas por cada equipo es la mejor. Y ustedes van a tener que también entregar un informe de esta solución, así que van a tener que trabajar en la especificación de la solución, que esté bien definida, que esté bien explicado el proceso de diseño, de cálculo, de experimentación que tuvieron a través de estos requerimientos de ensayos que ustedes van a poder realizar. Yendo entonces a la fase de decisión, la fase de decisión, como les decía, la encontramos luego de la fase de investigación. La fase de investigación es la de la búsqueda de soluciones posibles. Si nosotros graficamos la cantidad de soluciones en función del proceso de diseño, vamos a ver que primero arrancamos con muy pocas, pero en la fase de investigación van aumentando esta cantidad de soluciones, llegamos a un pico en donde pasamos a la fase de decisión, y aquí primero hacemos una depuración rápida, sin centrarnos demasiado en las características de cada solución. Vamos descartando aquellas que sabemos que que no van a funcionar y que no van a ser las mejores, para luego sí hacer una evaluación más refinada, aquellas que tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo para saber si es una mejor que otra. Bueno, lo hacemos en esta etapa, pero ya lo hacemos sobre una cantidad menor de soluciones. En esta etapa, en esta evaluación más refinada, es donde entra nuestra herramienta, que es la matriz de decisión. La fase de decisión termina con una solución óptima y justamente la elección de una de estas soluciones que se nos habían ocurrido previamente. El proceso general de tomas de decisiones, si bien puede variar de un caso a otro, en la mayoría vamos a encontrar estos pasos que les voy a nombrar ahora para tomar una inteligente decisión de diseño. En el primero vamos a seleccionar los criterios y determinar su importancia relativa. Los criterios por lo general han sido o fijados por el cliente, o tenemos que establecerlos nosotros como diseñadores, y por lo general se establecen en el paso 2, en el análisis del problema. Vamos a tener que determinar su importancia relativa, es decir, cuál de ellos es más importante que los otros. En el caso del trabajo práctico integrador, esto ustedes lo tienen resuelto porque ya están establecidos los criterios de evaluación y está establecido también en la consigna la importancia relativa. El paso 2 es predecir el funcionamiento de las distintas alternativas, de las distintas soluciones, respecto a estos criterios, es decir, cómo se comporta cada una de ellas y obtener un valor para cada uno de estos criterios. No siempre estos criterios, este desempeño en cada criterio se va a poder definir numéricamente. Piensen que puede haber características del producto que son cualitativas más que cuantitativas. El diseño exterior o la apreciación por parte del cliente del diseño exterior, la practicidad en su funcionamiento. eh, Dejen de pensar por un momento en un auto y piensen, no sé, en un lavarropas o en una heladera, ¿sí? Tanto el diseño exterior como la practicidad son criterios que no se pueden medir cuantitativamente y se lo hace cualitativamente. Así que vamos a tener que ver ahí de qué manera las vamos a poder comparar si es que no están medidas de manera cuantitativa. El paso 3 es justamente comparar las alternativas en base a las predicciones, ¿sí? Bueno, esta heladera es mucho más linda que la otra, esta tiene un nivel de eficiencia de tal valor,
Esta tiene una determinada capacidad en litros de almacenamiento, el freezer tiene esta otra capacidad, es no frost, no es no frost, ¿ven? Esas son los distintos criterios y cómo compararía las distintas soluciones. Y el último paso es hacer, en base a esta comparación, una elección. Como dijimos previamente, esta clase se va a centrar en el desarrollo de la herramienta que es la matriz de decisión, ¿sí? Veamos cómo la vamos creando a partir de los pasos que vimos recién. El primero era la selección de criterios y su importancia relativa. Como les decía, en el trabajo práctico integrador ya estos datos están en la consigna, así que podemos ir armando nuestra matriz de esta forma, poniendo en una columna todos los criterios y en otra columna su importancia relativa, siendo el valor más alto el que tiene más importancia y el valor más bajo el de menos importancia. El segundo paso es la predicción del funcionamiento de las alternativas en cada criterio. Así que de esas tres soluciones que se nos ocurrieron, las vamos a evaluar y vamos a predecir el funcionamiento en cada uno de los criterios. Como verán ahí, si bien en este caso son todas cuantitativas, no todas tienen las mismas unidades. La autonomía se mide en kilómetros, la recuperación de velocidad en segundos, el frenado en metros, la maniobra de doble cambio de carril, o sea, su velocidad máxima, a la que se lo puede superar en kilómetros por hora. Luego encontramos la dificultad de crear una escala de ponderación para el desempeño de cada criterio, justamente porque tenemos distintas unidades en las cuales los medimos. Y imagínense que aquí podría haber también un criterio que sea no cuantitativo, ¿sí? Como el diseño exterior, que en este caso no está. Centrémonos para esto en dos criterios, ¿sí? Para ver cómo creamos una escala. Estos dos criterios que elegí tienen la particularidad de que funcionan de manera distinta y que van a requerir una escala diferente. La autonomía, cuanto más grande sea, mejor va a ser. Fíjense, vamos a crear una escala de 0 a 10, ¿sí? Y si nosotros superponemos una escala de autonomía, vamos a ver que cuanto más grande es el valor de autonomía, mayor sería la puntuación en una escala de 0 a 10. Vamos a tener que establecer primero los límites. En este caso, fíjense, seleccionamos que 10 equivale a 1100 kilómetros y 0 a 400 kilómetros. Esto es caprichoso, ¿sí? Lo van a tener que definir ustedes a qué corresponde cada valor de la escala de 0 a 10 respecto a el desempeño en ese criterio, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que ninguna de las soluciones alcance esos extremos, ¿sí? Y que tampoco tengan un rango tan cerrado, perdón, un rango tan abierto en donde no puedan distinguir la diferencia entre cada una de las soluciones, entre el desempeño de cada una de las soluciones. Pero fíjense lo que sucede cuando voy a la escala de frenado. Si yo voy a esa escala y pongo a la derecha el valor más grande, 40 metros, en realidad le estoy asignando 10 al peor valor, porque la mejor situación de frenado es cuanto menor sean los metros que se toma para frenar de 100 a 0. Entonces, en realidad, el mejor valor que correspondería a 10 sería la menor distancia de frenado. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer una escala invertida, inversamente proporcional. Vamos a tener que fijar los límites, en este caso de manera caprichosa, 45 sería el peor desempeño, 35 sería el mejor. Ustedes no tienen por qué usar estos, ¿sí? Fueron valores rápidos que se me ocurrió usar aquí, pero ustedes van a tener que ser más criteriosos. Y además, para la formación de las escalas ya existe un criterio establecido en la consigna, le aconsejo que lo vayan a mirar, pero bueno, para cualquier otro problema de ingeniería en donde no existan estas escalas, las van a tener que crear ustedes y van a tener que ser criteriosos. Entonces ahí tenemos dos tipos de escalas que funcionan de manera opuesta, ¿sí? Y si tuviera una escala, perdón, un criterio que se evalúa de manera no cuantitativa, sino cualitativa, tendría que asignarle también de manera discrecional un valor de 0 a 10.
a ver qué tan linda es esta heladera. Y bueno, yo a esta le doy un 8, a esta le doy un 5. Y en ese caso muchas veces para, para la evaluación de esos criterios subjetivos se suelen utilizar herramientas como un focus group en donde se invita a potenciales clientes a opinar y asignar valores. Fijémonos ahí dónde caerían los distintos valores. Ahí tenemos los valores de las distintas soluciones, la solución A, la solución B para el caso de la autonomía, y la solución C, que sería claramente la mejor en ese aspecto. Y luego en el caso de frenado vamos a tener la solución A, la solución B y la solución C, ¿sí? Que como va aumentando progresivamente el valor de distancia de frenado, cada vez tenemos un puntaje menor. Y esto entonces se traduciría, transformaríamos nuestra matriz de decisión ya en una matriz en donde utilizamos escala del 1 al 10. Y podemos decir que la solución C tiene una puntuación de 9 en autonomía y ya dejamos de hablar del valor absoluto, ¿sí? Y de que sin embargo tiene un desempeño de 5 en el frenado, a pesar de que ya no hablamos más de los metros. ¿Qué hicimos? Pasamos todo a una misma escala y entonces ahora, en esta misma escala, que es una escala numérica de 0 a 10, podemos comparar el desempeño en cada uno de los criterios, por más que originalmente cada uno de ellos haya utilizado una escala distinta, ya sea cuantitativa, eh, eh, directamente proporcional o inversamente proporcional, o una escala solamente cualitativa. Bien, y allí tenemos pasados estos valores a cada uno de los criterios. Y aquí lo que tenemos que hacer es comparar las alternativas sobre la base de las predicciones. Pero lo que nos tenemos que preguntar ahora es, bueno, ¿y cómo los comparamos? Porque en algunos aspectos, en algunos criterios, alguna solución va a ganar. Por ejemplo, en las vueltas rápidas al circuito, la solución A es la mejor. Sin embargo, en la maniobra de doble cambio de carril, la mejor es la B. Y en la autonomía extraurbana, la mejor es la C. ¿Con cuál me quedo? ¿Qué hago? ¿Hago una sumatoria de los puntajes de cada uno y saco un promedio? Y ese es el problema que tenemos cuando tenemos que elegir entre solución A, B o C. La solución que nos plantea la matriz de decisión es trabajarlo matemáticamente, de una forma tal que tengamos en cuenta el desempeño en cada uno de los criterios, pero al mismo tiempo tener en cuenta el peso relativo de cada uno de esos criterios, su importancia. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar la importancia relativa con el desempeño de la solución en ese criterio. En este caso multiplico 3 por 7,5. Y luego voy a sumar cada uno de esos productos. Voy a hacer 3 por 7,5 más 2 por 5 más 6 por 6,5 y así sucesivamente hasta que llego a un valor que corresponde a esa solución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, em, si bien la solución A tiene un puntaje bajo en recuperación de velocidad, se sacó un 4, esto va a aportar poco al puntaje total ya que la importancia relativa es 4. Va a ser mucho más importante el desempeño en los 400 metros con partida detenida porque allí la importancia es el doble y como estoy multiplicando por el desempeño, claramente podemos ver que los 400 metros con partida detenida tiene una importancia del doble que la recuperación de velocidad y una importancia de 4 veces más respecto al consumo urbano mixto, ya que en el primero tengo 8 y en el segundo tengo 2. ¿Sí? Si hago esto, la suma de los productos para cada una de las soluciones, llego a valores como los que tenemos ahí, 279,5, 270 y 205, que estos valores lo que me están indicando es el desempeño de cada una de las soluciones, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta la importancia relativa de cada uno de estos criterios. ¿Con qué me quedo? ¿Me quedo con A o con B? Pregunto eso porque claramente C tiene un desempeño inferior. Si bien la solución A, en este caso,
tiene un puntaje superior al de B, vemos que no está muy lejos, ¿sí? Que la diferencia, tendría que hacer la cuenta con la calculadora, pero son 9,5 dividido 270, me está dando que la diferencia que tengo es de un 3,5%, nada más. Y sí, es verdad, la solución A tiene un mejor desempeño, pero si me pongo a pensar en la cantidad de decisiones subjetivas que tomé, por ejemplo, el puntaje que le di al peso relativo de cada criterio es subjetivo. Em, la forma en la que definí las escalas también fue subjetivo y caprichoso. Si tuviera alguna variable cualitativa, seguramente la evaluación también va a ser subjetiva. Entonces, eso me va creando un margen de error que hace que no necesariamente pueda tomar una decisión tan rápida cuando tengo valores que se acercan tanto. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué proponen las buenas prácticas en el diseño? Bueno, es llevar la solución A y la solución B a una evaluación un poco más exhaustiva, ¿sí? Y quizá incorporar algún otro criterio más, hacer algún otro tipo de evaluación, la construcción de prototipos y demás, que me permitan, llevando estas dos a la final, sí tomar una última decisión. Bueno, esto es una herramienta que les va a venir muy bien en el trabajo práctico, como les decía, por dos cuestiones. Una, porque ustedes van a tener que tomar decisiones como equipo sobre cómo gastar el dinero y cómo diseñar el vehículo y quizá estén en la disyuntiva entre más de una solución, ¿sí? Y eso sería lo más sano, que no se casen con una sola, sino que tengan varias y que las puedan comparar. Y después, como les decía, esta herramienta es la que va a usar la cátedra para evaluar cuál de los equipos es el ganador, entre comillas, en cuanto a el diseño de la mejor solución. Que acuérdense que es una parte de la nota de este trabajo práctico integrado.